Madre mía, gente, preparaos porque esto es fuerte. Can Yaman ha soltado una bomba sobre Demet Özdemir que nos deja a todos con la boca abierta. De verdad, ha sido como si abriera la caja de Pandora. O sea, lo que se está diciendo ahora mismo, y que ha salido a la luz gracias a unas declaraciones explosivas de Can, cambia totalmente la perspectiva de lo que creíamos que pasaba entre ellos. ¿Recordáis todo el salseo, las fotos, los rumores de que estaban juntos, que rompieron, que volvieron? Pues parece que Can ha decidido contar su versión, y no tiene desperdicio. Para ser honestos, yo creo que todos nos hemos tragado un cuento hasta ahora. Can, que siempre ha sido bastante reservado con su vida privada, ha hablado sin filtros. Y no ha sido algo suave, Ha dejado caer que muchas de las cosas que se decían, y sobre todo las que se atribuían a Demet, no eran del todo ciertas. Vamos, que ha insinuado que ella ha manipulado un poco la narrativa. Lo que yo sospecho es que Can se ha hartado. Se ha cansado de que se le pinte como el malo de la película, o como el típico famoso que va de relación en relación. Y ahora, en un movimiento maestro, ha decidido desenmascarar a Demet. Duro de roer. Imagino que el contexto de estas declaraciones es importante. Parece que Can estaba promocionando algo o dando una entrevista, y le preguntaron directamente sobre Demet. Y en lugar de esquivar la pregunta, soltó estas perlitas. Por ejemplo, se dice que insinuó que Demet era muy, ¿cómo decirlo sin ser grosero? Digamos que ella tenía una estrategia muy clara para manejar su imagen pública y por ende, la de ellos como pareja. Y eso es lo que cambia todo. Porque todos pensábamos que la ruptura fue cosa de ambos, o que quizás Can era el problemático. Pero si lo que él dice es cierto, Demet podría haber estado jugando a dos bandas. O al menos, eso es lo que se desprende de sus palabras. Ha hablado de cómo se gestionaba la historia que vendían al público, y parece que él sentía que no tenía el control total. Muchos dirán ahora que Can está dolido, que busca venganza. Pero yo creo que a veces, cuando uno se cansa de la falsedad, necesita poner las cosas en su sitio. Y si él siente que su imagen ha sido utilizada o tergiversada, es lógico que quiera aclararlo. Piensa en esto, si Demet realmente estaba tan preocupada por la imagen y la proyección de su carrera, y si eso implicaba mantener una cierta historia con Can aunque esa historia no fuera 100% real, pues es una jugada bastante calculada, ¿no crees? Can, con su personalidad más impulsiva, seguramente se sintió atrapado en ese guión. Las palabras exactas que se rumorean son muy fuertes. Se habla de que Can ha dicho que las portadas, las fotos robadas, incluso las indirectas en redes sociales, todo formaba parte de un plan. Y lo más gordo es que ha dejado caer que él no siempre estaba al tanto de ese plan, o que no estaba cómodo con él. Esto me recuerda a esas series de televisión donde uno de los protagonistas es súper inteligente y maneja todo tras bambalinas. Pues parece que Can está diciendo que Demet es esa persona. Y él, que es más de acción y de vivir el momento, se ha dado cuenta y ha dicho, hasta aquí. Lo que yo creo que está pasando ahora mismo es que las redes sociales están echando humo. Los fans de ambos están divididos. Unos defienden a Demet a capa y espada, diciendo que Can está mintiendo para ganar fama. Otros, sin embargo, ven la sinceridad en las palabras de Can y piensan que por fin, se ha contado la verdad. La verdad es que esto es un bombazo. Un bombazo que, de ser cierto, cambia la percepción que teníamos de una de las parejas más mediáticas de Turquía. Y lo más interesante es cómo esto afecta su futuro y el de sus carreras. ¿Volverán a colaborar? ¿Se lanzarán pullas en público? Esto está que arde. Ahora me intriga muchísimo saber qué va a decir Demet. Porque si Can ha sido tan directo, ella no puede quedarse callada. O se defiende con uñas y dientes, o acepta algo de lo que él dice. Sea como sea, va a ser un espectáculo. ¿Y a vosotros, qué os parece todo esto? ¿Creéis que Can Yaman está contando la verdad y ha desenmascarado a Demet, o es solo una estrategia para dar de qué hablar? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.